Doctores de Reddit, ¿cuál fue el autodiagnóstico más loco de un paciente que resultó ser correcto? Supe que mi pareja tenía leucemia aproximadamente una semana antes de poder convencerlo de ir al médico. Sangraba y le salían moretones muy fácilmente y tenía petequias. Quería ir a urgencias donde sabía que el hemograma completo se hacía rápidamente en el lugar, pero él prefería esperar para ir a su médico de cabecera. Lo llevé a su médico de cabecera, y tenía una maleta preparada para el hospital en el maletero. El médico le dijo que probablemente era una deficiencia de vitamina B12, pero que de todos modos haría análisis de sangre para tranquilizarme. Pregunté si el hemograma se hacía en el lugar o no, y dijo que se enviaba a un laboratorio externo. Pregunté si planeaba dar prioridad al hemograma. Se enojó mucho y dijo, no hay nada en el hemograma que pudiera cambiar mi plan de tratamiento. Luego le dijo a mi pareja que tenía que evitar que yo buscara en Google. Recibimos una llamada esa noche del laboratorio diciendo que sus glóbulos blancos estaban peligrosamente altos, y las plaquetas peligrosamente bajas y que tenía que llevarlo inmediatamente a urgencias. Lo hice, y fue diagnosticado con leucemia aguda. Trabajo en un centro oncológico. Nuestros médicos siempre dicen que si tu doctor te desanima a buscar una segunda opinión, necesitas encontrar un nuevo doctor. Tu compañero tuvo mucha suerte de que supieras lo que pasaba, y de que llegara a tiempo a urgencias. Una de mis amigas más queridas de la secundaria sufría problemas médicos absolutamente devastadores. Pasó de ser brillante y próspera en la universidad a tener que dejarla antes de graduarse porque su salud tocó fondo. Perdió su trabajo que le pagaba una cantidad fantástica. Básicamente toda su vida se vino abajo. Me estaba contando la nueva cosa rara que le pasaba, una extraña anemia que resultó ser el resultado de una ferritina normalmente baja en su sangre, que es lo que permite a tus glóbulos rojos transportar el hierro. Fue entonces cuando algo hizo clic en mi cerebro: horribles problemas digestivos, anemia peculiar, infecciones crónicas en su bazo que requirieron una esplenectomía, se quemaba con el sol hasta formar ampollas en menos de media hora, una alergia diagnosticada a las sulfamidas, reacciones horribles a la carbamazepina, el retinol le producía una erupción cutánea supurante. Soy un desertor de premedicina y una de las primeras clases que tomé en mi camino a premedicina fue un curso de pregrado en condiciones y enfermedades raras. Y una de las que discutimos en nuestro segmento de trastornos hereditarios fue la porfiria. Hay una forma fácil de saber si alguien tiene porfiria: hacer que orine en un vaso de plástico transparente o de cristal y exponerlo a la luz solar directa. En un periodo de horas a días, la orina de las personas con porfiria pasa de ser transparente o amarilla a rojo vino o púrpura vino. Así que le pregunté si confiaba en mí lo suficiente como para hacer algo raro. Le dije que tomara un vaso desechable de plástico transparente de su cocina, orinara en él y lo pusiera en su ventana donde nadie pudiera verlo. Y si algo cambiaba, que viniera a decírmelo. Aproximadamente 4 horas más tarde, me llamó por teléfono gritando que su orina se volvió rojo púrpura como de un maldito vampiro, y le dije que tenía que ir al doctor y hacerse la prueba de la porfiria. 2 semanas después me etiquetó en Facebook llamándome Dr. House lesbiana porque le habían diagnosticado porfiria eritropoyética congénita, ERIT. Para todos los que dicen que robé esto de la serie Scrubs, ni siquiera sabía que Scrubs tenía un episodio de la porfiria, así que lo busqué y salió un año después de que esto sucediera. También ver Scrubs y dar a alguien un diagnóstico no te cuesta $100.000 que terminas teniendo que pagar durante 20 años. Médico de urgencias con más de 10 años de experiencia. Si bien no es exactamente un diagnóstico, la experiencia me ha enseñado a tomar muy en serio cuando un paciente afirma que está a punto de morir, incluso si parece estar en una condición estable / controlada. Los pacientes que tienen una enfermedad potencialmente mortal suelen tener una premonición sobre su inminente descompensación, que suele ir precedida de signos muy sutiles de empeoramiento que pueden confundirse con prácticamente cualquier cosa que ocurra en una sala de reanimación o en la parte trasera de una ambulancia. He tenido pacientes que parecían estar en un estado completamente estable, con afecciones agudas en las que no era previsible una parada cardíaca. Ejemplo, accidente de moto con lesión en una sola extremidad, que mencionaban brevemente que creían estar a punto de morir antes de entrar repentinamente en parada cardíaca debido a una arritmia maligna. Se cree que los pacientes pueden percibir una caída repentina de la tensión arterial, y o la liberación y el pico habituales de adrenalina y otras catecolaminas como una muerte inminente, pero la razón por la que esto ocurre no está clara. A algunos somos capaces de devolverlos, a otros los perdemos, o los recuperamos a un estado en el que la muerte sería mejor. Yo he experimentado esto, es súper escalofriante. Hace 6 años tuve un aborto espontáneo fallido, ya no había latido pero mi cuerpo no hacía nada al respecto. Yo sentí pavor. Intenté decirme a mí misma que solo estaba ansiosa por el bebé, y que me sentiría mejor después de la siguiente ecografía, pero no era mi primer embarazo, y no me había sentido así la primera vez.
La sensación fue aumentando lentamente a lo largo de una semana, y entonces tuve una pequeña hemorragia que me llevó inmediatamente a urgencias en plan estoy abortando. Ayúdenme. La sensación era tan fuerte que me bastó la más mínima confirmación para actuar en consecuencia. La ecografía confirmó que el desarrollo fetal se había detenido hacía una semana, pero un ecografista no puede dar esa información por sí mismo, tiene que hacerlo el doctor. Y el doctor no se molestó en mirar el informe, y se limitó a hacer un examen pélvico. Me dijo, apenas hay sangre, estás bien y me mandó a casa. Seguía sintiéndome como si la mismísima muerte estuviera leyendo Reddit por encima de mi hombro, pero el doctor dijo que mi bebé estaba bien y quise creerle. Incluso le pregunté cuál era el ritmo cardíaco fetal, y me mintió y me dijo que había uno. Así que me fui a casa. Volví 12 horas después porque me salía sangre. Cuando me sentaba en el retrete sonaba como si lloviera. El dolor me despertó y en la cama parecía que me habían disparado mientras dormía. Cuando me desperté de la operación, la sensación había desaparecido. Presenté una queja, pero no llegó a ninguna parte. Tuve una paciente que llegó a urgencias con un vago dolor abdominal leve cuya amiga había muerto recientemente de cáncer de colon. Estaba convencida de que ella también debía tenerlo. Le dije que el cáncer no era así de contagioso, pero le pedí una tomografía computarizada porque insistía mucho para tranquilizarla. Y aquí que tenía una enorme masa en el colon. Un caso muy extraño. Una mujer de unos 40 años vino y me dijo que tenía convulsiones. Le pregunté cómo lo sabía y me dijo que periódicamente se le ponía rígida la mano derecha. No había pérdida de conocimiento ni otros síntomas más asociados a las convulsiones clásicas, pero pedí pruebas de todos modos. Resulta que había estado teniendo múltiples convulsiones locales. No soy doctor, pero mis tíos tenían un perro border collie que enterraba su nariz en la espalda de mi tío cuando estaba sentado en el sofá o en el sillón reclinable. Se acercaba, olfateaba y seguía olfateando hasta que mi tío le echaba. Un poco más tarde volvía a olisquear y se quedaba mirando a mi tío. Unas semanas más tarde, mi tía estaba viendo uno de los canales de noticias locales, y presentaron a un perro que podía oler el Parkinson. Él mencionó que su perro olfateaba constantemente un punto y solo un punto de su espalda, así que acudió a un amigo de la escuela que era dermatólogo. Le dijo que no se veía bien y le hizo una biopsia. Efectivamente, tenía cáncer de piel, pero lo detectaron a tiempo y lo único que le quedó fue una cicatriz en la espalda. Mi sobrina estuvo intentando quedarse embarazada durante mucho tiempo y no funcionaba. En un momento su perro se volvió muy pegajoso. No la dejaba en paz ni un minuto. Se quejó de ello a una amiga. La amiga dijo que la única vez que su perro fue así fue cuando estaba embarazada. Mi sobrina dijo, Santa Mieuda, lo comprobó con una prueba de orina, y las narices de los perros no mienten. Paciente aquí. Le dije a mi doctor de cabecera, al que he visto desde que era un niño, y que trabajó y vio a mis padres como pacientes durante años, que creía que tenía hipoglucemia reactiva. Se burló. No la tienes. ¿Por qué crees que la tienes? Le conté mis síntomas. Se mostró dubitativo, pero le dijo a la enfermera que me trajera una Coca-Cola y me la hizo tragar. Me mandó a dar una vuelta por el hospital, a hacerme análisis de sangre y a volver. Volví, y sus primeras palabras fueron esto es tan fastidioso, ¿eso significa que la tengo? Sí, eso significa que la tienes. Soy enfermera, pero acabo de tener un paciente que vino para una colonoscopia debido al estreñimiento y dolor con las deposiciones. Me dijo que antes de la prueba tenía la sensación de que algo se le enganchaba en el lado izquierdo del abdomen cuando hacía del baño, y que tal vez tenía un pólipo grande ahí o algo así. Efectivamente, acabó teniendo un pólipo de 2,5 centímetros que extirpamos exactamente de esa zona. Nunca llegaré a saber si esa sensación desapareció, pero me pareció interesante que tuviera razón. Entiendo perfectamente cómo pude sentir eso. Me tragué accidentalmente una espina de pescado, y se alojó en uno de los recodos de mi colon. Podía sentir cómo se movía cada vez que pasaba algo. Estuvo atascada ahí durante unos días, pinchando como una aguja de cactus, hasta que me comí una montaña de apio y eso la enredó y la movió. Un paciente vino a urgencias y me dijo que tenía epiglotitis, una infección poco común de la epiglotis, parte de la garganta. Cuando fui a verle, le pregunté cómo lo sabía. La había tenido antes, pero también era un médico de urgencias jubilado de 90 años. Tenía razón. No soy doctor, pero esto es lo que pasó cuando mi hijo se autodiagnosticó correctamente. Hace 3 años le dolía mucho el oído y fue a urgencias, donde le dijeron que tenía una infección de oído y le dieron un antibiótico. El dolor se intensificó más o menos al día siguiente, así que volvió y le dijeron que debía pedir cita con un otorrino, pero como era fin de semana, no había ninguna consulta de otorrino abierta, así que tuvo que esperar hasta el lunes. Mientras tanto, su oído empezó a drenarse y vio lo que parecían esporas en el líquido, lo que indicaría una infección por hongos.
Es naturalista y sabe qué aspecto tienen las esporas. El dolor se hizo tan intenso que acabó yendo a urgencias. Le dijo al doctor que le examinó que había visto esporas en la secreción del oído, y que sospechaba que tenía una infección fúngica. Más tarde oyó al doctor hablando con una enfermera en el pasillo, riéndose y diciendo, cree que ha visto esporas. El doctor le recetó otro antibiótico y un esteroide. Al día siguiente voló a casa para vernos en Acción de Gracias. No sé cómo aguantó el vuelo, porque nada más llegar se hizo un ovillo en el suelo, aullando de dolor. Inmediatamente llamé a las consultas de otorrinolaringología de toda la ciudad, pero la mayoría estaban cerradas por Acción de Gracias o no podían atenderle. Por fin, una encargada se apiadó de él, y me dijo que se las arreglaría para que pudiera ir. Una doctora le examinó y confirmó que se trataba de una infección fúngica. Le dijo que el esteroide que le había recetado el doctor de urgencias era el mismo que se utilizaba en el laboratorio para cultivar infecciones fúngicas. La infección había empezado a penetrar en el tímpano, y desde ahí podría haberse extendido al cerebro y matarle. La doctora le recetó un medicamento que eliminó la infección muy rápidamente. Los diagnósticos erróneos en urgencias y emergencias le costaron más de $1,500 de su bolsillo y varios días de dolor insoportable. El otorrino no aceptó su seguro, pero le cobró solo $250 por el diagnóstico correcto. No soy médico, pero en la secundaria tenía una pequeña tos que no se iba. Mi abuela estaba convencida de que era tosferina. Me sentía perfectamente bien, solo era una tos molesta. Me hizo ir al médico y le dijo que pensaba que tenía tosferina. La doctora le informó que no había habido casos en nuestra área en más de 10 años, así que dudaba que fuera el caso. Mi abuela la obligó a hacerme la prueba de todos modos. Resultó que di positivo y me consideraron el paciente cero. Básicamente toda la escuela terminó contagiándose, y tuvimos que cerrar durante 2 semanas hasta que pasó. Trabajo como técnico de laboratorio médico. Tuvimos una paciente que llegó insistiendo en que su vecino la estaba envenenando. Todos la descartaron asumiendo que tenía algún tipo de psicosis paranoica. Permaneció en urgencias para una evaluación psiquiátrica. Le hice todas las pruebas de laboratorio estándar y eran normales, pero esta paciente no cedía. Fue internada en psiquiatría bajo observación. En este punto, uno de los médicos del hospital decidió por qué no, y ordenó pruebas para varios metales pesados y etilenglicol. Su nivel de etilenglicol era 32. No sé si realmente estaba siendo envenenada por su vecino o si fue autoinducido, pero vaya, esa paciente me enseñó una lección muy importante ese día. La lección de que si un paciente te dice que está siendo envenenado probablemente deberías buscar veneno. No, mejor mandarlos al manicomio, ya que obviamente están delirando. Soy paciente. Tuve una infección cutánea muy dolorosa en la cara, y el cuello que mi dermatóloga insistía que era solo un brote de eczema. Me recetó esteroides tópicos. Ayudaban a corto plazo, pero seguía teniendo erupciones dolorosas en la cara. Padre, pregunté si podría ser una erupción por hongos, pero la dermatóloga dijo que estaba segura de que era eczema. Desafortunadamente, los esteroides debilitan el sistema inmunológico, adelgazan la piel y facilitan la propagación de cualquier infección. Unos meses después, mis manos y uñas se volvieron muy dolorosas. La vida era difícil porque sentía dolor al intentar hacer cosas normales como escribir, teclear, abrir cosas, etc. Eventualmente, comencé a tener ampollas sangrantes en las manos y mis uñas se volvieron amarillas. Veo a la dermatóloga porque en este punto me doy cuenta de que los antifúngicos tópicos me dan algo de alivio, pero necesitaría antifúngicos orales para tratar las uñas. La dermatóloga juró que esto era disidrosis por eczema. Pedí que me hicieran un cultivo, y tomó un hisopado, no un recorte de uña que es necesario para diagnosticar infecciones fúngicas de las uñas. Así que la prueba diagnóstica por supuesto dio negativo. Me recetó esteroides nuevamente, pero dudé en usarlos porque a estas alturas, no confiaba nada en mi dermatóloga. Veo a mi médico de cabecera y le cuento lo que pasa. Acepta probar terbinafina oral, y funcionó perfectamente. Mis uñas se cayeron y volvieron a crecer, y la infección se curó. Las erupciones en mi cara también se curaron. Estuve con el antifúngico durante 7 meses. Tuve una consulta de seguimiento con la dermatóloga, y le mostré cómo los antifúngicos realmente funcionaron y para mostrarle que estaba equivocada. ¿Cómo reaccionó? No pude ver su primera reacción porque la asistente médica, Ma, le informó. Estaba quizás 2 meses en el tratamiento con antifúngico oral en ese momento, y mi piel y uñas todavía estaban visiblemente sanando. La Ma había estado presente en mis citas anteriores también, así que me había visto antes. Mi piel se veía mejor y ella asumió que era por la crema con esteroides. Le hice saber que nunca usé el esteroide, y que en su lugar me pusieron terbinafina. Puso una cara de oh mierda. La dermatóloga entró un rato después. Entró algo nerviosa.
Dijo que mis manos se veían mejor, y que mi cara se veía más clara que nunca. Me dijo que siguiera tomando la terbinafina ya que parecía estar ayudando. Luego comenzó a hablarme sobre usar protector solar e hidratante LOL. No soy médico, sino paciente. Me dio mononucleosis a los 16. No se fue. Tenía recurrencias 2 veces al año donde mis ganglios linfáticos se inflamaban, y me enfermaba igual que la primera vez. Mis análisis de sangre mostraban positivos evidentes para los marcadores de mono. Me quitaron las amígdalas en mis 20 y la mono pareció disminuir. 2 años después tuve todos los mismos síntomas. Ganglios linfáticos inflamados, fatiga, todo lo demás. Fui a urgencias. El asistente médico miró los bultos bajo mis brazos, y me recetó crema antibiótica para vellos encarnados. Le conté sobre la mono, puso los ojos en blanco y me dijo que eran vellos encarnados infectados. Insistí en un análisis de sangre, incluso si tenía que pagarlo de mi bolsillo. Los análisis de sangre volvieron y no solo di positivo para mono, los marcadores eran 19 veces los números normales para un caso positivo. Este hilo me hizo recordar esa historia. No había pensado en ello en un tiempo. Soy paciente. Estaba haciendo senderismo por el sendero de los Apalaches y estaba en el sur de Virginia, cerca de Roanoke. Estaba teniendo un buen día hasta que fui a orinar en mi habitación del motel, sangre pura. También había estado teniendo manchas extrañas, y llagas en mis piernas que no subían por encima de la cintura ni bajaban por debajo de los tobillos. Los médicos de urgencias, 3 de ellos, todos dijeron que era una enfermedad transmitida por garrapatas, considerando que había estado caminando durante un mes en el bosque. Probablemente fiebre manchada de las montañas rocosas. Pero tuve eso en la universidad y sabía que no era eso. Le dije al cuarto médico de urgencias que entró que según mis búsquedas en Google tenía púrpura de Notch-Schönlein, un trastorno autoinmune que es muy raro en adultos. Ella estuvo de acuerdo, me envió a Virginia Tech para una biopsia y confirmaron vasculitis. Después tuve dolor artrítico en las rodillas y dolores abdominales severos. Fui a hacerme un ultrasonido y descubrieron que tenía enfermedad renal poliquística autosómica dominante subyacente, que después de las pruebas, no heredé de mis padres. Los médicos comenzaron a hablarme como si debiera estar en un libro de texto. 7 años después estoy libre de síntomas, y solo tomo una pequeña dosis de medicamentos para la presión arterial, pero por unos meses me sentí como en House. Yo, doctor, tengo un cálculo renal. Doctor, no hay sangre en la orina, no se ve nada en el ultrasonido. 3 días después. Yo, mi cálculo me está causando dolor y sudores fríos. Doctor, hablemos de una radiografía de tu columna. Doctor, hay un ligero desalineamiento. Podría ser un nervio atrapado derivado al cirujano de columna. 2 días después. Yo, orinando, ¿qué demonios fue eso? Yo, doctor, aquí está el cálculo de 4 milímetros. Soy paciente, pero corría cross country en la universidad. En mi último año mi muslo me dolía. Le dije a todos que algo andaba mal con mi hueso mientras me decían que era un problema muscular. Después de ser tratada por todos los problemas musculares posibles, exigí una radiografía. Tenía una fractura por estrés que atravesaba más de la mitad de mi fémur. No soy médico, y no interpreto uno en la televisión, pero casi me convierto en médico hace media vida. Diagnostiqué el tumor cerebral de mi esposo, lo que llevó a una cirugía de emergencia. Un mes entrando y saliendo de urgencias. Cambios de personalidad, no podía mantenerse despierto. Diagnosticado con deficiencia de B12, deshidratación, vómitos frecuentes, la visión se veía rara pero nunca podía explicarlo. Resulta que había perdido la visión periférica, y un nervio óptico inflamado, probablemente solo presión arterial alta según oftalmología. Después de un fin de semana donde apenas podría despertarlo, volvió a urgencias donde esperó 4 horas en la sala de espera. Le pregunté si alguien le había hecho una TCO-RMN de su cerebro, solo tirando ideas al azar, y asumí que lo habían hecho. No lo habían hecho. Le dije que insistiera en una TC, porque tenía una loca sospecha. 2 horas después de que lo llamaran, estaba en una ambulancia camino a un hospital diferente con una UCI neurológica para programar una cirugía cerebral de emergencia. Tumor masivo con hidrocefalia obstructiva peligrosa. Soy paciente. A la mitad de mi tratamiento contra el cáncer les dije que había vuelto. Nadie excepto mi madre me escuchó. Después de 2 meses diciéndoles sin parar, hicieron un escaneo. Resulta que sí, tenía cáncer de nuevo y mira que estaba cerca de volverse terminal. El médico estudiante aprendió a escuchar ese día. ¿Cuál es el autodiagnóstico más loco que tú conoces? Deja un comentario. Y suscríbete al canal si quieres ver más videos como este.